Yo soy Miliver y no soy experta en fútbol, pero sí vamos a hablar de lo que pasa con el fútbol de Messi. Y tú me dirás, ay Miliver, ¿pero qué vas a saber tú de fútbol? Nada en realidad. Pero una vez quise saber cómo me vería con el pelo corto y flequillo y utilicé un filtro y era idéntica a Maradona. Joven, pero Maradona. Pero no te emociones porque no voy a hablar de ningún deporte, ni de cuántas copas tiene Argentina, ni de cuántas copas tiene Uruguay, ni de cuántas veces Venezuela ha ido al Mundial. En este video vamos a hablar de la palabra fulbo. Lo primero que te voy a decir es que si Messi dice fulbo en lugar de fútbol, nosotros también tenemos que decir fulbo. Ay, mi lugar, pero si no funcionan las lenguas, una sola persona no puede ni crear ni modificar una lengua. Tú no, pero Messi sí. ¿Quién te crees tú para seguir diciendo fútbol? Analicemos un poco esta palabra. Fútbol es una palabra de 2 sílabas. En cuanto a la pronunciación, nosotros no pronunciamos fútbol. Así que te voy a hablar de la neutralización. Los sonidos cuyas grafías son T y D son 2 fonemas que comparten casi los mismos rasgos. Oclusivos, orales, dentales. La diferencia es que el sonido cuya grafía es T es sordo y el sonido cuya grafía es D es sonoro. Es decir, en el sonido cuya grafía es T, en el T, las cuerdas vocales no vibran. En el sonido cuya grafía es D, las cuerdas vocales vibran. Me pongo la mano aquí porque aquí están las cuerdas vocales. Estos 2 sonidos son un par mínimo, es decir, son sonidos que solamente se diferencian en un rasgo. Y este rasgo es distintivo, es decir, marca una diferencia. Se diferencian cuando aparecen en principio de sílaba. Por ejemplo, cuadro o cuatro. Si tú dices 4 en la pared, es muy diferente a decir cuadro en la pared. Tampoco puedes decir ponerse en cuadro. Pero este sonido al final de sílaba interna se neutraliza. Existe algo que se llama la neutralización de sonidos. Y es el fenómeno fonológico que se produce cuando esta distinción desaparece. Nosotros no decimos étnico, ni ritmo, ni atmósfera. Decimos ritmo, étnico, atmósfera. Y decimos fútbol. Pero la realidad es que Messi se pasó todo esto por el forro. La primera vez que escuché a Messi diciendo fulbo, pensaba que se trataba de un error de habla. ¿Qué son los errores de habla? Los errores de habla son espontáneos y no tienen nada que ver con alteraciones, trastornos o patologías del lenguaje. Son desviaciones involuntarias de los sonidos, morfemas o palabras que se encuentran antes o después de la misma cadena lingüística. ¿Entienden? En lugar de cadena lingüística dije cadena lingüística porque eso sería un error de habla. ¿No? Mátenme. También pasa que a veces se cuelan palabras que hemos escuchado anteriormente o estamos pensando en ellas. ¿Dónde se dan los errores de habla? Estos lapsus linguaes se dan en el discurso oral. ¿Por qué no se dan en la escritura? Porque en la escritura nosotros tenemos chance de releer, reescribir y borrar. Y aún así enviamos el mensaje por WhatsApp sin releerlo y después lo tenemos que eliminar y a la otra persona le sale un mensaje eliminado y cero dignidad. ¿Por qué se dan los errores de habla? Esto sucede porque en nuestro cerebro la planificación de lo que queremos decir se da sobre la marcha. Se da en tiempo real, es decir, planificamos el discurso mientras hablamos. Hablamos más rápido de lo que pensamos o simplemente hablamos sin pensar. ¿Por qué creen que los actores no producen errores de habla? Ay, porque son demasiado perfectos. Edgar Ramírez sí, pero el resto no. La verdad es que son discursos muy planificados y elaborados. Y en realidad si cometen un error de habla simplemente se repite la toma, como hago yo en este video 60 veces. Existen errores de habla espontáneos a nivel morfológico. Por ejemplo, los errores de desplazamiento con los enclíticos en el imperativo, de la tercera persona del plural. En estos días estaba viendo Betty la Fea y en el primer episodio Armando Mendoza va a anunciar su compromiso con Marcela Valencia y dice: acérquense acá. Es tan divino, cometiendo un error de habla. Por ejemplo, cuando decimos háganle el favor en lugar de háganle el favor, o en lugar de denme amor, denme amor. Y bueno, muchas veces esto simplemente es un error de habla espontáneo que sucede en el momento,
pero algunas personas lo usan de manera habitual. Está la reduplicación o copiado, se duplica un sonido, por ejemplo, en lugar de váyanse, dice váyanse. Y está el desplazamiento, en lugar de decir váyanse, dice váyasen. Es decir, se elimina el sonido de una sílaba y se pone en la sílaba posterior. También hay errores de habla espontáneos en el nivel sintáctico, es decir, lo que tiene que ver con la estructura. Los componentes de la oración mantienen los mismos constituyentes, pero hay un desorden en la oración. Por ejemplo, en lugar de decir fui a la playa con mi perrita, digo fui a la perrita con mi playa. La verdad es que tengo 5 años sin ir a la playa. Hay errores espontáneos en el nivel semántico. Cuando pensamos en varias cosas al mismo tiempo podemos cometer errores de sustitución. Por ejemplo, una vez estaba leyendo un artículo sobre un homicidio que yo no cometí, simplemente estaba leyendo un artículo, se lo juro, en una cola de McDonald's. Y cuando llegué a hacer mi pedido, en lugar de pedir una Big Mac, pedí un arma de fuego con papas grandes. Me dijeron, no, el juguete solo viene con la cajita feliz. Y yo, bueno, no importa. Mentira. Lo cierto es que ahí hay un error de sustitución de palabras porque estaba pensando en un homicidio, porque estaba leyendo un artículo, por más nada. También se sustituyen palabras que tienen los mismos aspectos semánticos. En lugar de decir ya vengo, voy a hacer pipí, dices ya vengo, voy a hacer poseta, que es donde uno hace pipí. También a veces mezclamos, fusionamos palabras. Por ejemplo, si estamos pensando en que hay un buen trozo o hay un buen trecho, podemos decir hay un buen trocho. En estos errores de fusión se pueden mezclar dos lenguas. Por ejemplo, mi sobrina nunca se decide si decir ponqué o cupcake, entonces dice pancake. Y hay errores de habla más grandes. Una vez, por ejemplo, una amiga a la que invité a ver La Bella y la Bestia me dijo, pero usted va a hacer esa cola como si estuviesen ariendo vendina pan, en lugar de vendiendo harina pan. Es el error de habla más bello que he escuchado. Por cierto, mucha gente cuando comete un error de habla dice, jaja, soy disléxico. No eres disléxico, eres pendejo quizás, pero no eres disléxico, porque la dislexia no tiene nada que ver con la producción del lenguaje, tiene que ver con la percepción. La dislexia es un trastorno de aprendizaje y está relacionada a la lectura. Si cuando estás leyendo inviertes las palabras o inviertes las letras, posiblemente tengas dislexia, pero no tiene nada que ver con la manera en la que hablas. Y existen errores espontáneos en el nivel fonológico. Si por ejemplo te comes la semilla de una sandía, en Venezuela le decimos patilla a la sandía y le decimos mata a la planta, y dices, me va a crecer una pata de matilla en lugar de una mata de patilla, estás cometiendo un error de habla a nivel fonológico. En este caso hubo un intercambio fonológico. A veces hay una perseveración, se mantiene el mismo sonido. Y en lugar de decir olvidé pagar el café, dices olvidé pagar el pafé, porque mantienes el sonido de la P. Ajá, Miliver, ¿y qué tiene que ver eso con el fútbol Messi? Bueno, al principio pensaba que se trataba de un error de habla, pero cuando lo escuché muchísimas veces diciendo fulbo, pues me di cuenta que ya entraba en su idiolecto, es decir, formaba parte de su vocabulario. En fulbo hay una asimilación fonética, una asimilación regresiva anticipatoria. Es decir, cuando un fonema se articula con rasgos fonéticos del fonema inmediatamente posterior, o simplemente cuando se duplica el mismo fonema. Es como si Messi dijera, en lugar de fútbol, dijera fútbol, porque está utilizando el mismo fonema posterior. De esta manera, la palabra fútbol se convirtió en fútbol. Sin embargo, también existe la posibilidad de que haya habido un proceso fonológico de elisión, y en lugar de fútbol, la palabra sea fútbol. Si la palabra es fútbol, simplemente al final hubo un proceso fonológico de elisión y se elidió el último sonido. Y la palabra quedó siendo fútbol. Si la palabra es fútbol, hubo un proceso de sustitución y el sonido posterior quedó en la primera sílaba. Entonces, en lugar de fútbol, terminó siendo fútbol. En España, muchísimas personas dicen furbo. En este caso se da el mismo proceso que se da con Messi, pero además está presente el fenómeno del rotacismo, que es cuando dices azur en lugar de azul.
Entonces, la palabra fulbo la cambian a furbo. Porque este amor es azur como el mal azur. Te voy a decir las preguntas que más me hago sobre el fulbo. Si existe el Real Madrid, ¿existe uno de mentira? ¿Las personas con sobrepeso que juegan fulbo son gordas o gordas? ¿En los apartamentos modernos se juega fútbol sala o fútbol sala comedor? Si juegas fútbol sala, ¿cómo haces para jugar en un monoambiente? Si existe el futbolito, ¿por qué al tenis de mesa no le dicen tenisito y ya? Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video deportivo. Así que por favor, suscríbanse, denme like y hagan todas esas cosas que dicen los youtubers. Les diría que nos vemos la otra semana o el otro mes, pero la constancia no es lo mío, ni el fulbo.